Lectura del libro de Tobit. En aquellos días, profundamente afligido, sollocé. Me eché a llorar y empecé a rezar entre sollozos. Señor, tú eres justo, todas tus obras son justas. Tú actúas con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Tú, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados, mis errores y los de mis padres, cometidos en tu presencia, desobedeciéndote tus mandatos. Nos has entregado al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos has hecho refrán, comentario y burla de todas las naciones donde nos has dispersado. Si todas tus sentencias son justas cuando me tratas así por mis pecados, ¿por qué no hemos cumplido tus mandatos ni hemos procedido lealmente en tu presencia? Haz ahora de mí lo que te guste. Manda que me quiten la vida y desapareceré de la faz de la tierra, y en tierra me convertiré, porque más vale morir que vivir. Después de oír ultrajes que no merezco y verme invadido de tristeza, manda, Señor, que yo me libre de esta prueba. Déjame marchar a la eterna morada y no me apartes tu rostro, Señor, porque más me vale morir que vivir pasando esta prueba y escuchando tales ultrajes. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raquel, el de Ecbatana de Media, tuvo que soportar también los ultrajes de una criada de su padre, porque Sara se había casado 7 veces, pero el maldito demonio Asmodeo fue matando a todos los maridos cuando iban a unirse a ella según costumbre. La criada le dijo: ¿eres tú la que matas a tus maridos? Te han casado ya con 7 y no llevas el apellido ni siquiera de uno, porque ellos hayan muerto. ¿A qué nos castigas por su culpa? Vete con ellos, que no veamos nunca ni un hijo ni una hija tuya. Entonces Sara, profundamente afligida, se echó a llorar y subió al piso de arriba de la casa, con intención de ahorcarse, pero lo pensó otra vez y se dijo: van a echárselo en cara a mi padre. Le dirán que la única hija que tenía tan querida se ahorcó al verse hecha una desgracia. Y mandaré a la tumba a mi anciano padre, de puro dolor. Será mejor no ahorcarme, sino pedir al Señor la muerte, y así ya no tendré que oír más insultos. Extendió las manos hacia la ventana y rezó. En el mismo momento, el Dios de la gloria escuchó la oración de los dos y envió a Rafael para curarlos. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en las sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto,
y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los hombres. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelva a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer vimos cómo los falsarios, fariseos y herodianos defendían un concepto de libertad basado en su idea de autonomía nacional, sin caer en la cuenta de que ellos eran partidarios de la opresión y habían vendido no solamente su propia conciencia, sino el pueblo de Dios. Hoy nos encontramos con el otro grupo, el de los saduceos. Los saduceos estaban formados por la aristocracia sacerdotal, los sumos sacerdotes, no los simples sacerdotes, sino los sumos sacerdotes y los senadores. Los saduceos tenían una concepción diferente. Ellos, por ejemplo, no aceptaban la tradición posterior, sino que se atenían a la vieja tradición. Y según ellos, en la Escritura no había ningún texto que hablara ni de ángeles ni de la resurrección, porque ellos solamente se atenían a los 5 rollos de Moisés, lo que se llama el Pentateuco. Lo que vemos que entre ayer y hoy, lo que vemos que está en juego es la promesa de Dios. La promesa de Dios es libertad y vida.
Ayer vimos cómo los falsarios estaban defendiendo no la libertad, sino sus intereses. Ahora vamos a ver en relación con la vida cómo están los saduceos. Ellos vivían en continua contraposición con los fariseos, así que estos negaban la resurrección, los fariseos la afirmaban. Pero hay una cosa que nosotros no tenemos a veces muy clara. La doctrina de los fariseos respecto de la resurrección es distinta de la de Jesús. Cuando Jesús habla de la resurrección, entiende una cosa distinta de lo que entendían los fariseos. Y esto lo digo porque a veces en muchos círculos cristianos uno encuentra más una concepción farisea de la resurrección que una concepción cristiana. Ahora vamos a ver algo de eso. Los saduceos no creían en la resurrección. Como Jesús sí habla de la resurrección, pero no al estilo fariseo, entonces se le vienen a Jesús con un caso completamente irreal, pero basados en la ley de Moisés. En la ley de Moisés estaba escrito, precisamente porque la promesa de Dios es la vida, estaba escrito: si se muere alguien y no deja descendientes, entonces que su hermano se case con la viuda, le suscite un descendiente, después podía dejarla y él casarse por su cuenta, que se case con la viuda, le suscite un descendiente para que su hermano el nombre de su hermano no se pierda, para que su hermano tenga descendencia, porque para ellos la bendición de Dios eran los hijos, no propiamente la vida individual, sino la descendencia. Así entendían ellos la promesa de Dios. Entonces Moisés había dejado escrito eso: si un hombre muere y no deja descendientes, que su hermano se case con la viuda para que le suscite descendencia a su hermano. Y entonces estos le plantean un caso de una mujer que se casa con 7 hermanos sucesivamente y todos mueren sin haber dejado descendientes. Es distinto el caso de lo que plantea en el libro de Tobit, sobre Sara, que se le van muriendo los maridos sucesivamente. Y entonces ellos, con su mentalidad, le dicen: bueno, y después de que se muera la mujer, cuando resuciten, ellos no creían en la resurrección, insisto, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Transportémonos a aquella época, la época de la familia patriarcal cerrada, en la cual se consideraba que la mujer era propiedad del marido. Así que el asunto es, cuando resuciten, ¿quién se la lleva? ¿Quién la reclama como propia? Porque los 7 la han tenido como mujer. Y entonces cuando resuciten, ¿cómo hacen? ¿Se la reparten o qué? Ellos están haciendo burla de la creencia en la resurrección, pero de la creencia farisea, no de la de Jesús. Entonces Jesús les aclara una cosa: miren, ustedes están extraviados, y están extraviados porque no conocen, no entienden la Escritura ni la fuerza de Dios.
decirles eso a los máximos dirigentes religiosos y civiles del pueblo. Ustedes no conocen a Dios ni conocen tampoco la Escritura. Esto es duro. Como decirle, por ejemplo, a los senadores de la República de Colombia, ustedes no conocen la Constitución. Y entonces, ¿cómo están ocupando la posición que tienen? Bueno, pero Jesús no se limita a hacer la afirmación, sino que da la explicación. Dice, cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Esto tiene dos razones. No se van a casar porque no van a morir. Aquí en la tierra se hace necesario casarse para prolongar la especie porque la gente se va muriendo. Pero en el cielo nadie va a morir. Por consiguiente, ya no es necesario prolongar la especie porque allá no hay muerte. Pero además, la relación entre hombres y mujeres no será de propiedad. Nadie será dueño de nadie. La relación será directa con Dios, como la de los ángeles. Y entonces esto significa que la idea que ellos tienen de la resurrección es la misma de los fariseos. O sea, que la resurrección consiste en una reedición de esta vida terrena. Y están muy extraviados con esa idea. Así les está mostrando que ellos no conocen la fuerza de Dios. La fuerza de Dios es la vida. Y la vida que Dios comunica es una vida indestructible. Ustedes no conocen la fuerza de Dios y que no conocen la Escritura. Enseguida dice, y a propósito de que los muertos resucitan, ustedes no han leído, claro que lo habían leído, pero esta es la forma como Jesús tiene de decirles, ustedes no han leído con cuidado, ustedes no han entendido lo que han leído, ustedes no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Fijémonos una cosa, Jesús no habla de la resurrección en futuro, sino en presente. Los muertos resucitan, no resucitarán. Y por eso habla de que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no de muertos. Es decir, ellos están vivos. De hecho, en el Evangelio de Lucas, que lo vamos a escuchar al final del año, Lucas precisa eso. Porque todos ellos están vivos para Dios. Esto es muy importante porque para nosotros la resurrección no es una fecha, no es un acontecimiento aplazado de forma indefinida para un futuro que quién sabe cuándo será. La resurrección es un hecho. Y es un hecho que se va dando sucesivamente con la muerte. Nosotros morimos, dejamos esta existencia terrena y el Señor nos acoge. Esta advertencia que les hace Jesús nos hace ver una cosa muy importante, cómo los extremos se tocan. Si ayer los falsarios no estaban defendiendo la libertad del pueblo, sino sus intereses económicos egoístas, hoy
los saduceos pelan el cobre porque se ve que no están defendiendo la vida del pueblo, sino también sus intereses. Yo les decía hace unos días que los senadores y sobre todo los senadores, eran los propietarios de las tierras fértiles del país, y con ellos los sumos sacerdotes. Entonces ellos no tenían ningún interés en una vida futura porque estaban muy engolosinados con la vida presente, con los privilegios de que disfrutaban, con todas las prebendas que tenían. El pecado de los fariseos es su obstinación. El pecado de los saduceos es su materialismo. Pero coinciden en una misma realidad. Ellos no están por el designio de Dios, sino por sus intereses mezquinos. Y por eso, tanto los unos como los otros, defendiendo las teologías que quieran defender, se han desentendido del pueblo de Dios. Los de ayer veíamos que le vendieron el pueblo al César para poder disfrutar del dinero del César. Los de hoy vemos que les importa nada la vida del pueblo con tal de ellos darse la gran vida. Y Jesús aparece entonces como el que está a favor de la libertad de todos y el que le está haciendo la oferta de vida a todos. No perdamos de vista eso. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y cada mañana cuando nosotros venimos a celebrar la Eucaristía, a veces nos regocijamos celebrando la vida con el cumpleaños de alguien, pero prácticamente todos los días, sin darnos cuenta, estamos regocijándonos también con la vida eterna cuando hacemos memoria de los difuntos que ponemos en las manos de Dios. No es Dios de muertos. Nosotros no le estamos entregando a Dios cadáveres para que Dios los almacene. Le estamos confiando nuestros seres queridos que vivieron con nosotros y que ahora viven con Él.